Mientras estoy empezando este podcast, son las 3:33 de la tarde y eso es algo muy divino porque para mí eso significa que estoy haciendo exactamente lo que tengo que hacer en este momento. Mi primer episodio que yo hice en inglés también a la misma 3:33 de la tarde estaba terminando, ya estaba diciendo ok, bye, y después miré al tiempo y dije oh my god. Eso para mí es un signo que significa mucho porque a veces vemos números que resuenan. Para mí es el 3, yo nací el 3 de marzo, 3-3. Y a esa hora yo siento bien conectado a mi espíritu, a Dios. Y siempre cuando yo veo ese tiempo en el reloj, yo sé que es un momento muy divino. Me recuerde que yo estoy exactamente donde tengo que estar en este momento. Esa es una manera perfecta de empezar este podcast. Yo empecé diciendo que en mis primeros 2 episodios que ese es un Spanglish podcast, un podcast en español y inglés, pero todavía no he hablado en español. En este episodio voy a hablar de lo que hablé en los primeros 2 episodios, pero en español, bueno, más en Spanglish porque hay muchas palabras que no sé decir. Solo voy a decir en inglés porque también a veces hay palabras que no traducen igual como es hablado, lo traducen literalmente. Un ejemplo, autodescubrimiento es una palabra que yo pienso que voy a decir mucho en este podcast porque yo estoy hablando de autodescubrimiento, que en inglés es self-discovery, algo que yo le ayudo a las personas que quieren aprender más de ellos mismos. Es una manera de vernos más profundo para poder entendernos y es una manera también de vivir, de saber que hay en cada momento en nuestras vidas hay una oportunidad para conocernos más profundo, para definir quiénes somos, para vivir nuestro propósito y sentir que estamos haciendo exactamente lo que siempre hemos soñado hacer. Autodescubrimiento fue lo que yo encontré. También automaestría es otra palabra que encontré cuando estaba traduciendo self-discovery porque solo sabía cómo decirlo en inglés. Pero cuando lo busqué era autodescubrimiento, pero no sé si eso es una palabra también que usan las personas cuando están hablando de self-discovery. Si hay otra palabra que mejor representa self-discovery o self-discovery journey, por favor comentan o escríbenme. También quiero empezar a introducirme. Yo me llamo Laura, yo soy un coach de self-discovery, de autodescubrimiento. Yo ayudo a las personas a encontrarse, aprender cosas más profundas y es algo que yo siempre estoy haciendo con mí mismo. En cada episodio voy a hablar de algo diferente. Como en inglés ahora tengo un episodio hablando de qué es autodescubrimiento, también voy a hablar más de eso y también de values, valores. ¿Por qué las cosas que nosotros valoramos? Es importante reconocer y definir cuáles son nuestros valores. Otra vez, estoy practicando cómo decir esto en español. También quería hablar un poquito de mí, de quién soy yo, quién es tu host y coach, si decides también trabajar conmigo. Yo soy un coach, terminé mi certificado se llama Dharma Coaching Institute, es el instituto en donde recibí mi certificado de coaching y se trata de ayudar en Spiritual Life Coach, que quiere decir Life Coach, coach de vida espiritual. Eso lo hice en mayo y desde ese tiempo he abrido mi negocio de coaching. Yo y mis clientes hablamos de qué aspecto de sus vidas ellos necesitan ayuda, a lo menos conociéndose mejor, definando sus valores, mirando a su chart de astrología y también coaching de autodescubrimiento, y eso puede ser en muchas maneras. Va a depender en qué es lo que el cliente necesita.
en ese momento y eso es bien personalizado para cada persona. Y también hago life purpose coaching, que es mirando más específicamente qué es nuestro propósito. Eso es para alguien que quiere explorar diferentes carreras, diferentes maneras de implementar las cosas que le excitan, las cosas creativas que le gustan hacer, explorando cuál es mi misión en esta vida. Ayuda a las personas a reconocer su propósito en la vida en diferentes maneras, empezando con el autodescubrimiento y también implementando rutinas en la vida para poder sostener ese propósito. Ayuda a las personas a definir cómo podemos implementar estos deseos en nuestra rutina cada día para poder lograr la vida que deseamos y lo que queremos. Eso también es parte de life coaching, lo que yo hago. Ahora voy a empezar a hablar de los temas de self-discovery. Y self-discovery, autodescubrimiento es un proceso de conocernos más profundos. Yo digo en mi website, explore your inner world to reveal your true essence. Mirarnos más profundo para poder encontrar la verdad de quiénes somos. Y yo digo la verdad de quiénes somos porque a veces nosotros vivimos en la vida y pensamos que sí, esto soy yo estoy viviendo como yo, pero en verdad a veces no paramos de pensar esta vida que yo he creado es algo que en verdad yo quiero y yo decidí, yo escogí, o es algo que yo pienso que mi cultura o la sociedad o a lo menos mi familia o mis papás o alguien más quieren de mí. El proceso de autodescubrimiento es mirar y preguntar, ¿eso en verdad soy yo? Y una de las más fáciles maneras de ver si hay algo que a lo menos no es tu verdad es viendo nuestras emociones, cómo me siento. Me siento enojado, cansado, me siento feliz, con mucha energía. En mi proceso de autodescubrimiento empezó en un tiempo que yo me sentía bien depresiva, con mucha ansiedad. Estaba en un programa de una escuela que no era para mí. Ahora mirando atrás, ahora veo que no era para mí, pero en ese momento yo pensé que era algo que yo no estaba haciendo bien y que no entendía y yo trataba, pero cada mañana yo no quería levantarme, no quería ir. Y después en este proceso de autodescubrimiento yo empecé a ver, es que yo en verdad, mi vida, mi exterior no estaba soportando quién en verdad yo soy y yo ni lo sabía. Tenía que vivir mi vida para ver que eso no era para mí en ese tiempo. Yo experiencié muchas cosas que reflejaban lo que yo sentía adentro. The world is a reflection, right? El mundo es una reflexión para nosotros. Lo que está pasando adentro está pasando como una reflexión también afuera. Es una proyección, a projection. We are projecting it from the inside out. How I was feeling, cómo yo me estaba sintiendo en ese momento, esa depresión, esa ansiedad, no querer ir, no querer decir mi verdad. No sabía cómo decirlo, expresarlo sin solo pensar que era algo yo, yo esperaba que la gente me dijera, Laura, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué que me dirigieran? Porque yo ni sabía qué tenía que cambiar. Hasta que yo empecé este proceso de autodescubrimiento, ¿verdad? Lo empecé poquito a poquito, yo empecé a decir, algo no está bien, y yo buscaba en internet, ¿por qué siento así? ¿Qué puedo hacer? Hasta que yo encontré YouTube. Yo empecé buscando en YouTube personas que hablaban de espiritualidad. No espiritualidad que se trata de una religión, pero es casi igual. Una espiritualidad que es más abierta, más
individual también para cada persona. Es nuestra individual conexión con algo más, con el universo. Eso era muchos de los videos que empecé a ver y después así yo empecé a construir, ok, qué es lo que yo pienso y cuál es mi verdad. Mirando ahora atrás, en ese tiempo, lo que yo estaba aprendiendo primero era que era bien importante decidir por yo misma quién yo era, qué era mi verdad, cómo me defino, qué es mi propósito, porque antes de eso, como yo vivía mi vida, era qué es lo que la otra persona necesita de mí, qué es lo que ellos quieren que yo haga, qué es lo que ellos querían de mí, en cada aspecto de mi vida. En mi casa son mis papás diciéndome, ok, haga eso, haga esto. En mi escuela, ok, hacer mi trabajo. No hablaba y tenía manera de vivir mi vida como dirigido por las otras personas que otros querían de mí. Eso es como muchas de nosotros vivimos nuestras vidas. Parte de ese autodescubrimiento es sabiendo cuáles son las historias que hemos oído y que hemos creído durante nuestras vidas ahora, cuáles son las historias que nos dicen la televisión, las noticias, sociedad, nuestra cultura, nuestras tradiciones, cuáles son esas historias. Una de las historias que yo siempre oí en el colegio era: con tu psychology degree no puedes hacer mucho, tienes que agarrar el graduate school. Yo dije, ok, esto va a ser 6 años de mi vida, tómalo suave, va a estar bien, pero después cada día era siempre difícil y durante el tiempo solo empecé a empeorarme, estaba bien atrasada en todo lo que estaba haciendo y para mí en esos 3 años yo ni sabía que una opción para mí era irme de ese programa. Yo estaba tan asfixiada en esta imagen que yo pensaba que era algo que tenía que hacer, pero me empeoré y me empeoré. Durante ese tiempo, cuando yo no estaba haciendo mi trabajo de la escuela, yo estaba haciendo lo que en verdad yo quería. ¿Y qué era? Ahora era esto, era mi proceso de autodescubrimiento, aprendiendo de psicología, aprendiendo de self-help, de espiritualidad, de cosas así, leyendo muchos libros de estos temas y era mi sanctuary, mi lugar de ir cuando yo no quería hacer ese trabajo porque no era algo que me llenaba, que yo era apasionada de esos temas. Eso era bien difícil para mí, pero yo también, otra historia que yo aprendí en mi vida es que nosotros tenemos que sufrir en nuestro trabajo, que tenemos que trabajar mucho, sacrificar nuestro alimento físico, sacrificar nuestro dormir, que tenemos que luchar en el trabajo y también no solo en trabajo, pero también en la universidad, en la escuela siempre dicen eso, pero en verdad no tiene que ser así la vida, no tiene que ser tan difícil. Yo veo ahora en ese tiempo que, looking back, mi vida podía ser tan fácil en ese tiempo si yo en verdad estaba living out my purpose, viviendo mi propósito, pero era imposible porque yo ni sabía en ese tiempo. Ahora sé que todo pasa porque tiene que pasar. Eso pasó en ese momento porque yo tenía que aprender eso. Yo tenía que aprender que de mí, de quién soy, de cuando no estoy definiéndome, defining myself by lo que dicen otras personas. Y yo pienso que eso es algo bien importante, un proceso de autodescubrimiento es tan importante y era importante para mí para reconocer que mi vida, el exterior de mi vida no estaba reflejando felicidad, pasión, cosas que me llenan. No estaba reflejando quién soy yo en verdad. Hablando otra vez de qué es autodescubrimiento entonces. Autodescubrimiento es ese proceso de conocer nosotros mejores para poder ver por qué no soy feliz, por qué hay partes de mi vida que me cansan, que no me llenan, que no me apasionan así, por qué no estoy viviendo una vida que yo he siempre deseado. Y después también preguntar, ok, ¿de dónde vienen esos deseos? Eso es importante para preguntar, reconocer y poder observar en nuestra vida, porque también una parte de autodescubrimiento, de self-discovery, es conectar con
nuestra esencia y quién somos en manera de meditación y también conectar con nuestro cuerpo, de la sabiduría y la inteligencia que tiene nuestro cuerpo. Eso es otra manera que puedes reconocer y aprender más de quién eres. Hoy hablé de autodescubrimiento, una introducción pequeña, una introducción de qué es autodescubrimiento. Esos son temas que voy a repetir y voy a hablar de en este podcast, y también puedes buscar más información en mi website lauraKrobles.com. Estoy empezando a traducir todo el website, pero no lo he hecho todavía. Si tienes preguntas, solo mándame un email. Por favor, comentan qué piensan de este podcast en español. ¿Es algo necesario? Si hay algo que no supe decir o hay otra manera de decirlo, por favor comentan y dime. Esto en realidad es una manera de que yo pueda aprender el español mejor y practicar el español, porque no es mi primer lenguaje. Mis papás siempre me hablaron español y por eso yo hablo español, pero en la escuela yo aprendí más en inglés. Yo hablo en inglés más fluente, pero nunca fui a la escuela para español. Lo que yo hablo español es limitado de lo que yo siempre he hablado en mi casa, y estos temas más espiritual, más esotéricas, no son temas que yo siempre he hablado en español en mi casa o nunca. Esta es la primera vez, y este podcast en verdad es una manera de poder practicar cómo hablar de estos temas. Muchas gracias por escuchar este episodio hoy. Este es mi primer podcast en español y my mouth is sore porque no estoy acostumbrada a hablar español tanto, ni hablar tanto, because eso es otra cosa que estoy usando este podcast, es para practicar hablar más en general, no solo en español, porque yo normalmente no soy alguien que digo mucho de lo que pienso. Esa es una oportunidad de hacer eso y dar también la sabiduría, la información, cómo yo he aprendido, cómo conocerme mejor, cosas que yo he aprendido también en la escuela, en mis certificados. También compartir historias que no normalmente puedes encontrar en podcasts, en YouTube. Quiero ser algo más que hay allá afuera, en ese cyberspace, en ese mundo, en ese universo en línea. Hay muchas cosas que puedes buscar, que puedes descubrir. Es importante que todos nosotros pongamos nuestras opiniones, nuestro amor y alegría y nuestra sabiduría ahí afuera para la otra gente, porque nunca sabes a quién le va a ayudar, a quién le va a tocar tu historia también. Muchas gracias por escuchar este episodio de Seeking Sabiduría. Los veo para la próxima.